Buenas tardes a todos los que nos seguís a través de nuestras redes sociales, en nuestra programación online del mes de junio. En esta ocasión continuamos con nuestra sección Conciencia Minera, que como sabéis es un espacio divulgativo en el que queremos dar a conocer temas interesantes de minería, de siderurgia, de patrimonio industrial, de paleontología, en fin, un abanico muy amplio de buena divulgación científica. En la sesión de hoy vamos a contar además con un buen amigo, que es Gabriel Frías. Gabriel es ingeniero, tiene una larga trayectoria en el trabajo siderúrgico, sobre todo en la empresa Sidenor, y en esta ocasión le hemos pedido que nos hable de algo como es el acero, que igual a algunos os suena lejano, la palabra acero, pero que estamos, como veréis luego cuando escuchemos a Gabriel, pues rodeados. Todo lo que tenemos, en la mayor parte de las cosas que nos afectan, están hechas de acero. Así que, bueno, pues queremos agradecer a Gabriel que colabore con nosotros en Conciencia Minera y le escucharéis a continuación. Espero que disfrutéis de esta sesión divulgativa y que, bueno, conozcamos todos mucho más la importancia del acero. Muchas gracias y os vemos en otras ocasiones. Hola, buenas tardes amigos del museo. Saludaros, estoy contento de estar con vosotros de esta nueva forma online, aunque me hubiese preferido estar allí con vosotros en Sabero. Bueno, las circunstancias obligan a hacer esta charla de esta otra forma y bueno, yo creo que cada vez ya queda poco para poder encontrarnos y saludarnos en persona. Esta tarde, con Ciencia Minera, vamos a hablar del acero. El acero está presente en todas las partes de nuestra vida cotidiana. Tal vez sería mejor preguntarse ¿dónde no se utiliza el acero? El acero lo encontramos prácticamente en todos los lugares y elementos de nuestro entorno, desde una simple lata de refresco hasta en los grandes rascacielos. Está presente en nuestro día a día, en nuestras viviendas, en nuestro automóvil, en el supermercado. Está presente en los momentos de ocio, está en todos los sitios. La producción siderúrgica es la columna vertebral de la industria. El acero está presente tanto en la maquinaria con la que se fabrican sus productos, como en los propios productos o incluso en sus envases. De todo el metal producido en el mundo, el 90% corresponde a acero. Sin el acero este mundo pues no habría latas de conservas, no habría barcos, no habría aviones, no habría automóviles. En una comparativa de consumo aparente de España con respecto al acero, para hacernos un poquito de la idea del consumo de este producto, de este metal, podemos decir que cada español consume 27 kilogramos de pescado al año. De pan y bollería y derivados estaríamos hablando de 40, de carne de 50, de leche y lácteos 74, frutas, verduras y hortalizas estaríamos en 205 kilogramos habitante año. En papel andaríamos en 158. En cemento estaríamos hablando de 238 toneladas y en acero de 271 toneladas año. Este es un dato de 2016. Si estaríamos hablando del 2018, estaríamos hablando de más de 300 kilogramos hombre año. El consumo total de acero en el 2019 fue del orden de unos 15 millones de toneladas. Si lo comparamos con el año 2007, en aquella época eran 23 millones de toneladas. El acero pues está en el automóvil. La moderna tecnología del transporte pues sería sencillamente imposible sin el acero. En un coche más del 50% corresponde a elementos fabricados con diferentes clases de acero. Pensar en la carrocería, las puertas, motor, transmisión, caja cambios, todo ello está hecho de acero. El acero también está en la arquitectura. En los modernos edificios, los grandes puentes, están construidos con acero. Está presente en la ingeniería mecánica, de espectaculares máquinas inteligentes, está en la construcción industrial. Es imprescindible en áreas de la energía, del medio ambiente, de la tecnología médica. ¿Cuáles son las características del acero? Bueno, pues la principal característica del acero es su versatilidad. Es un material muy versátil. Se emplea para la elaboración de elementos muy diferentes para usos muy distintos. Podemos decir en general que tiene alta calidad,
tiene dureza y tiene tenacidad. El acero satisface gran variedad de requisitos. Es económico, es estético y en la actualidad, como sabéis, se emplea mucho en la joyería y luego tiene gran durabilidad. Además, otra de sus características es que es completamente reciclable, sin por ello perder calidad. El acero viejo y usado, lo que conocemos como chatarra, se emplea como materia prima, no es un material desechable. A diferencia de otros materiales que después de su vida útil no debe ser ni quemado, ni almacenado, ni depositado en vertederos, sino que está siempre en recirculación constante. Por lo tanto, el acero es hace una gran contribución al medio ambiente. El acero es completamente reciclable, sin perder por ello calidad, como hemos dicho, ni características en sus sucesivos usos. Más de la mitad del acero fabricado en el mundo utiliza como materia prima chatarra en la actualidad. En la Unión Europea, España es el mayor productor de acero a partir de chatarra, representa el 70%, seguido por Italia, que está con un 64%, y Turquía, por ejemplo, el 100% de su acero lo fabrica usando como materia prima chatarra. Por este motivo, España es uno de los mayores países importadores de chatarra en el mundo, con más de 9 millones de toneladas al año. El acero es respetuoso con el medio ambiente. La industria del acero ha hecho grandes esfuerzos por reducir la contaminación medioambiental. Todos hemos oído hablar del protocolo de Kioto, de las emisiones de CO2. En una empresa moderna siderúrgica, el consumo de energía, las emisiones de CO2 y el polvo son la mitad de las que se producían con respecto a los años 70 del siglo pasado. El 100% de la producción española son auditados y certificados bajo sistemas de gestión bastante rigurosos medioambientales, lo que alguno habrá oído hablar, la ISO 14001. Alrededor del 4,5% del coste de la producción de acero corresponde a inversiones medioambientales. En los últimos 10 años, la siderúrgica española ha destinado en torno a 70 millones de euros anuales a inversiones medioambientales. Con respecto a los residuos generados durante el proceso del acero, entre el 90 y el 100% se recuperan y revalorizan. Por ejemplo, las escorias se utilizan principalmente como árido en la construcción de carreteras o en la producción de cementos. Otro ejemplo, por ejemplo, es la cascarilla. La cascarilla generada en los procesos de laminación se recicla al 100% como materia prima en la siderurgia integral o para otros usos, como por ejemplo la fabricación de contrapesos en lavadoras y ventiladores. El acero está en las nuevas tecnologías, en las nuevas energías, en las energías renovables, pensar en los paneles solares o en las grandes molinos eólicos que encontramos junto a las carreteras, en las montañas. Todo lo que son las palas, la reductora, la columna, toda la tornillería que une todo está hecho con acero. El acero es un material ligero. Las modernas construcciones de acero se caracterizan principalmente por su ligereza. Si haríamos ahora una Torre Eiffel, solo necesitaría un tercio de la cantidad de acero que se empleó en su día. Los coches, por ejemplo, también pueden ser más seguros y ligeros gracias al desarrollo de nuevos aceros, que han conseguido reducir el peso hasta un 40%. Hasta ahora hemos estado hablando de acero, pero ¿qué es el acero? El acero es una aleación de hierro-carbono en la que el porcentaje de carbono nunca supera el 2%. En el momento que el carbono en la aleación supera el 2%, estaríamos hablando de la fundición. Y cuando el carbono es menor del 0,10, o sea, cuando en la aleación existe muy poquito porcentaje de carbono, estaríamos hablando de hierro. El acero se caracteriza por su tenacidad, su dureza, su ductilidad y por ser su ductibilidad. Por ser fácilmente deformable en caliente en procesos de forja y laminación. La fundición, en cambio, conocido popularmente como hierro colado, su característica principal es la colabilidad. Por lo general es más duro del acero, pero es más frágil. Y luego el hierro, por último, es más blando, es muy dúctil, aunque resistente,
y se distingue del acero que al estar el carbono en muy bajos porcentajes, pues va a ser un material que no se va a poder templar. En el acero se distinguen dos grandes familias, lo que conocemos como aceros comunes o al carbono y los aceros especiales o aleados. En el acero común, el único elemento principal de la aleación va a ser el carbono. Cuanto mayor porcentaje que tengamos de carbono, más será su dureza. Va a tener otros elementos en muy pequeñas cantidades, pues que como es el manganeso o el silicio, pero que no van a dar características principalmente a este tipo de acero. Los aceros al carbono se utilizan para la fabricación, por ejemplo, de chapa destinada a la carrocería de los coches, para la fabricación de hojalata. Se fabrican diferentes tipos de barras, perfiles, pletinas, vigas para la estructura de construcción, para raíles de ferrocarril, tuberías, alambrón, para el corrugado que se emplea en las estructuras de hormigón. Este tipo de acero se emplea también en los cascos de buques, construcciones metálicas, construcciones de edificios, piezas de maquinaria, pues que no tienen que ser muy exigentes, para clavos, cerraduras, alfileres, motores, ferrocarriles, entre otros muchos usos, ¿no? Y va a representar el 90% de la producción total de acero. En cambio, la otra familia, en los aceros especiales, la diferencia del principal con el acero común son las propiedades más importantes, se deben a los elementos que va a tener la aleación. Elementos de la aleación, por ejemplo, es el manganeso. El manganeso se va a usar durante el proceso de fabricación como desoxidante, que va a evitar la formación de porosidades en la fase de solidificación del acero. El manganeso pues lo vamos a encontrar también en mayor proporción pues, en aceros que los llamados indeformables, ¿no? Son aceros de gran resistencia al desgaste, muy usados en la minería, pues, para las mandíbulas de las machacadoras, como material de refuerzo en las palas de las excavadoras. El silicio también es otro de los elementos de los aceros especiales, y también se ha empleado durante su proceso como desoxidante, al igual que el manganeso. La característica principal del silicio es que va a aportar un límite elástico y más resistencia a la fatiga. Otros elementos muy importantes en los aceros de aleación pues es el cromo. El cromo es uno de los elementos más empleados en la fabricación de este tipo de aceros aleados. Sirve básicamente para aumentar la dureza, para aumentar la resistencia a la tracción, la resistencia al desgaste, y va a mejorar la templabilidad y una propiedad muy importante, va a hacer el acero inoxidable cuando está en grandes proporciones. Al igual que el níquel, que fue uno de los elementos que primero se usaron en el acero, en la aleación del acero, este va a aumentar la resistencia, el límite elástico y, al igual que el cromo, la tenacidad. Propiedades similares, es más caro que el cromo, y también en los aceros inoxidables va a estar presente. Molibdeno es es un clásico también de elemento de aleación. Este va a dar resistencia a la tracción, va a mejorar la templabilidad. Su resistencia caliente se utiliza mucho para tuberías de instalaciones petrolíferas. El wolframio, que hace unos días nos hablaba Roberto Matías sobre la minería del wolframio, ¿no? Llamado también tungsteno. Aumenta la dureza de los aceros a elevada temperatura y se utiliza pues, en las herramientas de corte. Van a favorecer pues, que lo que es el corte no se desafile ni ablanden, ¿no? El boro nos va a aumentar la templabilidad, vanadio y titanio. Nos van a afinar el grano para dar más dureza al acero. El cobre nos va a aumentar el límite elástico. El cobre es un elemento una adición que se utiliza sobre todo cuando en la construcción de grandes puentes, por el tema de que va a mejorar el índice de dilatación. El aluminio también empleado como desoxidante. Estos son elementos que van a favorecer en gran medida lo que es las características de los aceros especiales. Hay otros elementos, como es el azufre y el fósforo,
que estos nos van a dar fragilidad al acero en las operaciones de laminación o de forja. Son malos elementos de aleación y que debemos evitar que no aparezcan los aceros. Otro de los elementos también que no son nada buenos en los aceros son los gases disueltos. Durante la fusión y colado colado o vertido del acero líquido, va a coger este tipo de gases y va a originar luego en la solidificación pues problemas de inclusiones y porosidades. Por eso actualmente esta operación de vertido colado se hace siempre al vacío, en unas atmósferas inertes. Bueno, pues hasta aquí hemos visto lo que son los elementos que lleva en los aceros especiales. Se distinguen tres familias en los aceros especiales. Las de aceros a construcción, pues, que se van a emplear pues, para la fabricación de piezas, elementos de máquinas, construcciones, o sea, elementos que necesitan unos requerimientos especiales, ¿no? En la otra gran familia serían los aceros de herramientas. Como su nombre indica, pues se van a emplear a la fabricación de herramientas, por ejemplo, para la construcción de cuchillas de corte, aceros rápidos, troqueles, hileras empleadas en matricería, y su principal característica va a ser su dureza. Son aceros que van a tener que trabajar por arranque de viruta, por deformación plástica del material, y esto va a obligar a que tengan una dureza especial, ¿no? Estos aceros, como decíamos antes, el wolframio va a ser uno de los elementos fundamentales. Y luego, por último, la última gran familia son los aceros inoxidables, que son aceros que se van a utilizar pues, para resistir la influencia de ambientes húmedos, ambientes marinos, agentes corrosivos, en contacto con ácidos, y además tienen que ser capaces para resistir durante largos periodos de tiempo a elevadas temperaturas, sin que por ello vayan a perder las características propias del acero. En la actualidad, pues podemos hablar que hay más de 5.000 clases de acero diferente para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. La producción mundial de acero en el 2018 se situó cerca de los 2.000 millones de toneladas, 1.800 y pico toneladas. De esta parte, pues Europa hizo alrededor de 170 millones de toneladas, y en esta última década pues ha perdido del orden de 200 millones de toneladas. La producción de acero en Europa cae dramáticamente, no así su consumo. Los principales productores mundiales de acero, pues bueno, el principal con diferencia es China. China está alrededor de 900 y muchos millones de toneladas, casi los 1.000 millones de toneladas. Muy por debajo estaría Japón y la India, con 100 millones de toneladas. Más abajo estaría Estados Unidos, con 90 millones de toneladas. Y luego estarían Rusia y Corea del Sur. Estos serían en el orden de 80 millones de toneladas. El primer país de la Comunidad Económica Europea estaría Alemania, sería en el ranking con 42 millones de toneladas. Estaría luego Turquía. Turquía, bueno, ha despegado en las últimas 2 décadas pues, de un país prácticamente sin siderurgia, pues ahora está con 37 millones de toneladas. En el noveno puesto estaría Brasil con 35 millones de toneladas, y luego estaría el siguiente país de la Comunidad Económica Europea sería Italia. Italia está con el orden de unos 25 millones de toneladas. España actualmente en el ranking estaría en el número 16 con 14,5 millones de toneladas, un puesto por debajo de Francia. Unos años estamos arriba y abajo, que tiene un millón más de toneladas, y luego y ambos países pues claramente están por delante de países aceristas como eran antiguamente Bélgica o Gran Bretaña, ¿no? que andan en el orden de 7-8 millones de toneladas. Existen otros países, pues bueno, por ejemplo Irán
pues está situado con 25 millones de toneladas, está México con más de 20 millones de toneladas, Vietnam está a la altura de España en la producción de acero. Ya veis que Europa, lo que como producción está en decadente, y los países de Oriente o de América son los países emergentes, ¿no? España produce de estos 14 millones y medio, 12 millones de toneladas son de acero común, y otros 2 millones y medio serían de acero aleado. En ese grupo de aceros aleados estarían pues aceros especiales, lo que son los inoxidables y el sector de tubo, que en España es muy potente. De estos 12 millones de toneladas de acero común que fabricamos en España, solo 4 millones lo haría la siderurgia integral. La siderurgia integral, estamos hablando de la siderurgia pues como era antaño, ¿no? Con horno alto. El resto del acero pues se produce en horno eléctrico. El agotamiento de las reservas de mineral de hierro, así como el poco competitivo coste de extracción de las minas de hierro y la hulla, pues llevó en los años 90, como recordamos muchos del siglo pasado, al cierre de la totalidad de los hornos altos de España, ¿no? Y el decaimiento pues de toda la minería de la hulla, ¿no? La reconversión aquella del año 92. Quedan únicamente 2 hornos altos en Gijón, las antiguas en las antiguas instalaciones de Ensidesa, lo que hoy se conoce como ArcelorMittal, ¿no? Los grupos siderúrgicos que hay actualmente en España, pues bueno, los grupos siderúrgicos actualmente en España pues son 10 grupos, ¿no? 10 grupos que tienen 18 cabeceras, ¿no? Se encuentran situados básicamente en el norte de España, Asturias, País Vasco, Cantabria, algo en Galicia, ahí es donde está ubicado, y luego el grupo Celsa en Cataluña, ¿no? La cabecera del Celsa. Como hemos dicho, se dispondrían de 2 hornos altos, los que están en Gijón, de ArcelorMittal, y luego 16 hornos eléctricos, ¿no? El grupo principal acerista español que hay en España sería ArcelorMittal, una empresa propiedad de India. Tiene las acerías de LED en Gijón y Avilés. Luego tendríamos el Acerinos. Acerinos es una empresa americana dedicada al acero inoxidable. Tiene la sede, tengo aquí un mapa. La sede la tiene abajo, en Cádiz, y luego tiene una planta de producto largo, aunque no tiene cabecera de horno eléctrico, en Ponferrada, Acero Roldán, que seguro que os suena. También de acero inoxidable tendríamos el grupo vizcaíno Olsa, fundada por Luis Olarra. Tendríamos luego el grupo Sidenor, con más de un millón de toneladas de aceros especiales en producto largo, principalmente destinado a Europa, a las fábricas de construcción de automóvil. Luego tendríamos el grupo Celsa. Celsa es, después de ArcelorMittal, sería otro de los grandes fabricantes de acero en España. Tiene una producción, pues, entre las fábricas de España y las que tiene Europa e Inglaterra, pues estaríamos hablando de los 9 millones de toneladas. En España tiene en Rubí, en Barcelona, tiene su sede, y luego tiene la planta de Global Steel en Santander, la antigua Nueva Montaña Quijano. Y luego aquí en Vizcaya, en Trápaga, aquí cerquita de donde estamos ahora, el grupo Nervacero. Tendríamos luego Siderúrgicas Balboa, es una empresa extremeña, familiar, que se creó a finales de los 70-80, que sube muy auge, una fase de expansión tremenda en los años 90,
y que ahora actualmente pues tiene solo la planta allí en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, y luego otra planta Corrugados Getafe, en Madrid. Nos quedaría luego también en Galicia Megasa. Megasa es una empresa también familiar gallega, tiene recientemente adquirió una planta de Arcelor en Zaragoza, y luego tiene muchas plantas, incluso de siderurgia integral en Portugal, un grupo también fuerte de acero común. Luego está en Sevilla, la siderurgia sevillana, Riva, también una empresa con exporta mucho material a la zona del Magreb, sobre todo corrugado. Y luego tendríamos las empresas de tubo, ¿no? Que están principalmente aquí en el País Vasco, como son Tubacés y Tubos Reunidos, son los principales productores de tubo de Europa, y sobre todo dedicado al tema del petróleo. Estos serían los 10 grupos principales de productores en España. Podemos decir que en esta última década, evidentemente, se han cerrado 4 hornos eléctricos en Guipúzcoa, otro en Madrid, Villaverde Alto, de Arcelor. Se desmanteló también la planta de Arcelor de Zaragoza, y Arcelor, los hornos eléctricos que tiene aquí en Vizcaya, pues también están a muy baja producción. Aparte de todo, el sector del acero en España tiene otras 70 empresas fabricantes de acero en segunda y tercera transformación. Son, por ejemplo, las dedicadas al tubo soldado, calibradoras, trefilerías, las que dedican a la construcción de mallas, laminados en frío en bobinas, galvanizados, hojalata, ¿no? Un largo etcétera. Y además de estas, habría que sumar otras 350 empresas de servicios y almacenes dedicadas también al mundo del acero. La industria siderúrgica española supone aproximadamente el 5% del PIB, de la industria, del PIB industrial español. Emplea del orden de 60.000 trabajadores de empleo directo e inducido, y a lo que habría que sumar otros 20.000 empleos vinculados sobre todo al tema de recogida de chatarra, ¿no? Y almacenes. La facturación total estaríamos hablando de 14.000 millones de euros. Bueno, para terminar, espero que no os esté dando mucho la chapa, pero bueno, hemos dicho que España fabrica del orden de 14,5 millones de toneladas de acero, y consumimos del orden de 15,5, un millón más de lo que producimos. Eso no quiere decir que todo lo que producimos en España se quede en España. Exportamos del orden de 9 millones de toneladas. 9 millones de toneladas las exportamos. ¿Cuál es su destino? Pues bueno, Francia sería el mayor comprador de acero. Estaríamos hablando del orden de los 2 millones. Portugal e Italia, ¿no? Luego Alemania y Reino Unido serían los siguientes. Exportamos 9 toneladas, pero importamos 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas. ¿Y quién importamos? Los principales orígenes son, en Francia, 2 millones de toneladas, Italia, más de 1 millón, Alemania, Turquía y Portugal. Y luego, del orden de medio millón nos procede de China. Tenemos la suerte que todavía el acero chino no tiene esa importancia en nuestro mercado. Y por último, para terminar, ¿no? Es algo que cuesta creerlo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el acero? Pues bueno, el acero, podemos hablar que un acero común estaríamos hablando en 60 céntimos el kilo, es decir, ¿cuánto vale una barra de pan? Un poco más de €1, ¿no? Pues el acero común estaría entre 0,5 y 0,6 euros.
El acero especial pues rondaría entre 0,9, 90 céntimos de euro, 1 euro. Y luego el acero inoxidable, pues ya estaríamos un producto con mayor valor añadido y estaríamos en el orden de 4 euros el kilogramo. Aún así ya veis que son precios pues muy bajos, ¿no? para lo que significa. Pues bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que no haya sido un poco que os haya abrumado con los números. Venga, gracias amigos. Hasta pronto.